Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Voy a explicaros hoy la resolución de triángulos rectángulos. Lo primero que voy a hacer va a ser deciros qué significa resolver un triángulo. Bueno, pues resolver un triángulo es averiguar cuánto valen sus elementos, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos. Bueno, pues para resolver cualquier triángulo, sea rectángulo o no, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, pues que la suma de todos los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Aquí lo he puesto, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados. Luego, lo segundo que vamos a tener en cuenta es la forma de nombrar a los lados y a los ángulos de cualquier triángulo. Bueno, pues los ángulos se nombran con letras mayúsculas A, B, C, o también con letras griegas, como por ejemplo alfa, que es esta primera que he puesto aquí, beta, que es esta segunda, o gamma, que es esta otra. Bueno, pues si los ángulos se nombran con las letras A, B, C en mayúscula, pues el lado opuesto al ángulo A se nombrará con la misma letra, pero en minúscula, es decir, A minúscula. El lado opuesto al ángulo B se nombrará con la misma letra, pero en minúscula, es decir, B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo C se nombrará con la misma letra, pero en minúscula, es decir, C minúscula. Aquí he puesto dos ejemplos, uno de un triángulo rectángulo, ¿veis? Y otro de un triángulo, pues no rectángulo. Entonces, en ambos casos he nombrado a los ángulos como A, B, C en mayúsculas. Pues por ejemplo, aquí en este triángulo rectángulo, si este es el ángulo A, pues su lado opuesto, es decir, el que está enfrente de él, lo he nombrado con una minúscula. El lado opuesto al ángulo B se ha nombrado con una B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo C lo he nombrado como una C minúscula. Bueno, pues aparte de estas dos cosas, vamos a tener en cuenta una tercera cosa. En concreto, para resolver triángulos rectángulos, vamos a tener en cuenta el teorema de Pitágoras, que siempre se cumple en los triángulos rectángulos, que es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recordar que el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa y los otros dos laditos del triángulo rectángulo pues son lo que llamábamos catetos. Bueno, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, resuelve el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, pues tenemos que el ángulo recto es el A, nos dan la hipotenusa, que es 13, y nos dan un cateto, que es 12. ¿Lo veis? He puesto aquí los datos. A 13, C 12 y el ángulo A 90. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es calcular el lado B, es decir, este cateto, utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, pues vamos a escribirlo aquí. Tendremos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vale, como la hipotenusa mide 13, pondremos 13 al cuadrado igual al otro cateto, que es 12 al cuadrado, más b cuadrado en este caso, ¿no? Que es el cateto que desconocemos, este de aquí. Bueno, pues 13 al cuadrado son 169, 12 al cuadrado son 144 y más b cuadrado. Bueno, pues voy a despejar este b cuadrado. Para ello, este 154 lo pasaré restando al 169. Entonces 169 menos 144 igual a b cuadrado. Bueno, pues 169 menos 144 son 25, así que 25 igual a b cuadrado. Así que b será la raíz cuadrada de 25, que es 5. Así que el lado B son 5 centímetros. Este de aquí son 5 centímetros. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el ángulo B utilizando alguna razón trigonométrica, por ejemplo el coseno. El coseno de B sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Entonces tenemos aquí el ángulo B, este sería su cateto contiguo y este de aquí, el A igual a 13 centímetros, sería la hipotenusa. Entonces, alguno se puede preguntar, ¿por qué utilizamos el coseno y no el seno? Porque claro, para el seno de B también tengo todos los datos, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Bueno, pues veréis, mirad, este B es el cateto opuesto, entonces siempre es mejor utilizar los datos que me dan el ejercicio, es decir, el lado C y la hipotenusa C. ¿Por qué? Porque si por un casual este lado B me he confundido aquí en las cuentas y lo he calculado mal, el ángulo B también lo voy a calcular mal. Entonces, en la medida de lo posible, pues voy a utilizar los datos que me dan el enunciado. Entonces, ahora, el coseno de B será 12 partido de 13. Entonces, claro, el ángulo B que estamos buscando es el arco
cuyo coseno es 12/13. Bueno, pues esto ya sabéis que lo hacemos con la calculadora. Las teclas que hay que utilizar son la tecla de Shift, luego la tecla del coseno, luego abrimos paréntesis, si es que la calculadora no nos lo abre ya, ponemos 12 dividido 13, cerramos paréntesis y le damos al igual. Bueno, si hacemos todo eso, nos sale que B son 22,619869495 y si lo pasamos a grados, minutos y segundos utilizando la tecla de la calculadora, que es un puntito, una comita y dos comitas, pues nos sale 22 grados, 37 minutos, 11,51 segundos. Por último, vamos a calcular el ángulo C, utilizando la propiedad de que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Así que vamos a poner que A más B más C son 180 grados. Vale, A y B lo conocemos y vamos a despejar C. Pues C es igual a 180 menos A y menos B. Es decir, estos dos que están sumando a la C pasan restando al otro lado. Así que tenemos que C es igual a 180 menos A, que son 90 grados, y menos el ángulo B, que hemos dicho que son 22 grados, 37 minutos, 11,51 segundos. Si hacemos todo eso con la calculadora, nos sale que el ángulo C son 67,38013505 y si lo pasamos a grados, minutos y segundos, nos queda que C es 67 grados, 22 minutos, 48,49 segundos. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Dice, resuelve el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, pues en este caso los datos que tenemos son este cateto, que es el cateto A, que mide 3 centímetros, este ángulo B, que son 50 grados, y el ángulo C, que aunque no nos lo dicen, pero como es un triángulo rectángulo, mide 90 grados. Aquí he puesto los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Como nos dan de datos el ángulo B, que son 50 grados, y su cateto contiguo, con la calculadora y el coseno de 50 vamos a calcular la hipotenusa. También se podría calcular el otro cateto utilizando, por ejemplo, la tangente de 50, ¿vale? Pero bueno, nosotros hemos elegido esta opción. Vamos a coger el coseno de 50, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, es decir, que el coseno de 50 es 3 partido por la hipotenusa, porque el A sería el cateto contiguo al ángulo de 50, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es despejar la hipotenusa, que es lo que no conocemos. La hipotenusa, como está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado y el coseno de 50 pasaría dividiendo. Mirad, lo voy a hacer despacito. La hipotenusa pasaría multiplicando. Y ahora, como lo que quiero despejar es la hipotenusa, pues el coseno de 50 pasa dividiendo. Así que tenemos que la hipotenusa es igual a 3 partido por el coseno de 50. Si hacemos esto con la calculadora, nos sale que la hipotenusa mide 4,6671714881. Podemos redondear, por ejemplo, a 3 cifras decimales o utilizar el número completo que nos da la calculadora, pero bueno, lo vamos a redondear. Entonces tenemos que la hipotenusa, o lo que es lo mismo, el lado C, mide 4,667. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular el otro cateto, este de aquí, el B, utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Claro, ya tenemos que la hipotenusa, hemos dicho que mide 4,667. Entonces vamos a escribir el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que la hipotenusa, que es 4,667 al cuadrado, es igual al 3 al cuadrado más el b al cuadrado, que es nuestro cateto desconocido. Entonces voy a despejar la b al cuadrado. Para ello el 3 al cuadrado pasa restando al otro lado. Así que tenemos 4,667 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Si hacemos esto con la calculadora, nos queda 12,781 igual a b al cuadrado.
Entonces, la b será la raíz cuadrada de 12,781, es decir, que b vale 3,575 centímetros. Vale. Por último, lo que vamos a hacer es calcular el ángulo A utilizando la propiedad de que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Así que vamos a escribir lo de siempre, que A más B más C son 180 grados. Bueno, pues B lo conocemos, que es 50, C lo conocemos también, que es 90 grados, y lo que vamos a hacer es despejarla. Bueno, entonces el B y el C pasan restando al otro lado y tenemos que A es igual a 180 menos B y menos C. Entonces tenemos A igual 180 menos el B, que son 50, y menos el C, que son 90. Si hacemos esta cuenta, tenemos que A es igual a 40 grados. El orden en el que hemos resuelto este triángulo rectángulo podría cambiar. Podríamos haber calculado primero el ángulo A y después los lados que faltaban por saber. Pues esto es todo, alumnos y alumnas. Hasta el próximo vídeo.